Historia universal. La historia. Contenido, definición y periodización. Basándonos en la definición del historiador británico Edward Carr, podemos definir satisfactoriamente la historia de dos maneras. 1. Como la sucesión de hechos y procesos de las sociedades humanas a través del tiempo, considerando los cambios, consecuencias y transformaciones que estos conllevan. 2. Como la disciplina que se encarga de realizar el estudio organizado de los hechos y los procesos del pasado. Estas dos definiciones nos ayudan a entender, por un lado, la utilidad de la historia como una disciplina de estudio riguroso y, por otro lado, el uso diario del concepto, es decir, el devenir continuo del ser humano en el tiempo. 2. Periodización. A lo largo de la historia se ha intentado dividir en periodos claros y delimitados la historia con el fin de estudiarla. Esto, por supuesto, conlleva ciertos problemas, ya que lo que sucedió en Asia en determinado momento de la historia tuvo sus influencias en América mucho tiempo después. Esto significa que la periodización es relativa a un determinado momento y espacio en la historia. Ninguna de las periodizaciones que se han hecho puede considerarse como absoluta. Sin embargo, para fines prácticos nos abocaremos a estudiar la periodización preponderante en los estudios de historia. De manera general, se divide a la historia en dos partes que a su vez se dividen en otras más. 1. Prehistoria. 2. Historia. El inicio de la prehistoria se considera a partir de la aparición del hombre hasta el surgimiento de la escritura. Esta se subdivide en Paleolítico o Edad de Piedra, Mesolítico, Neolítico o Nueva Edad de Piedra, Edad de los Metales, que se dividen, Edad de Cobre, Edad de Bronce, Edad de Hierro. La historia comienza con la aparición de la escritura y abarca hasta nuestros días. Los periodos en los que se divide son Protohistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Protohistoria. La protohistoria es una fase histórica con límites un poco difusos. Sin embargo, podemos entenderla como la unión entre la prehistoria y la historia. Los registros de algunos grupos humanos que comenzaron a desarrollar algún tipo de escritura nos permiten hablar de la protohistoria. Edad Antigua. Comprende del 5000 AC aproximadamente hasta el 476 DC, que incluye el desarrollo de los primeros estados de Oriente Próximo, como los sumerios, babilonios y acadios. Posteriormente, la Antigüedad Clásica, en la cual florecieron las culturas griega y romana. Y por último, la Antigüedad Tardía, que se entiende como el periodo que se ubica a partir del comienzo de la caída del Imperio Romano. Es el periodo de unión entre la Edad Antigua y la Edad Media. Edad Media. Comprende del siglo V al siglo XV. La Edad Media está considerada a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente con la caída de la ciudad de Constantinopla. Algunos otros sucesos importantes caracterizan el fin de esta edad, como la invención de la imprenta o el descubrimiento de América. Se subdivide en Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y Baja Edad Media, del siglo XI al XV. Edad Moderna. Está considerada a partir de la caída del Imperio Romano de Oriente hasta la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Industrial. Edad Contemporánea, del siglo XVIII al día de hoy. Repasemos los contenidos de la lección. Definimos la historia como la disciplina que se encarga de realizar el estudio organizado de los hechos y los procesos del pasado. Establecimos los principales periodos de la historia, que se subdivide en prehistoria e historia, y a su vez la historia se divide en protohistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea.